Buenos días, mis duendes aventureros. Hoy nos hemos desplazado a la comarca de La Loma, en Jaén, para enseñaros una ciudad monumental. Esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el día 3 de julio del año 2003. Y por supuesto les estoy hablando de Úbeda, una ciudad con un carácter netamente renacentista. La Plaza Vázquez de Molina es uno de los ejemplos de urbanismo renacentista más importantes de España. Gracias a este conjunto de edificios que se encuentran en este espacio antiguamente se llamaba el Llano de Santa María, pues gracias a este conjunto, Úbeda fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y esta es la escultura de Andrés de Vandelvira, que es uno de los arquitectos más prolíficos y más activos aquí en esta zona, de Úbeda, Baeza, etc. Y aquí tiene su escultura. El Palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas es un palacio renacentista y actual sede del ayuntamiento desde 1850. El inmueble, construido por Vázquez de Molina en el siglo XVI, es conocido como Palacio de las Cadenas. Todo parece indicar que ese nombre deriva de la advocación que recibió el inmueble tras reconvertirse en el convento dominico de Madre de Dios de las Cadenas. La Basílica y Real Colegiata de Santa María la Mayor de los Reales Alcázares es la iglesia principal de la ciudad de Úbeda. Se asienta sobre un suelo arqueológico de la Edad de Bronce, lugar sagrado desde tiempos inmemoriales, siendo finalmente edificada sobre los restos de la Mezquita Mayor, tras la conquista de la ciudad en 1233 por Fernando III el Santo. El rey con su corte entró a la Mezquita Mayor de la ciudad por la puerta principal de la misma, para celebrar la victoria de la conquista de la ciudad y consagrar la mezquita en iglesia católica, bajo la advocación de Iglesia Mayor Parroquial de los Reales Alcázares y de Nuestra Señora de la Asunción. Desde 1259 fue titulada Iglesia Mayor Colegial y desde 1852 ostenta el título de Iglesia Mayor. Junto a la iglesia se encuentra el edificio de los Juzgados de Úbeda, que otrora fueron la cárcel del obispo. Y en el epicentro de esta monumental plaza se halla esta fuente renacentista, que fue regalo del embajador de Roma, Miser May, a Francisco de los Cobos, el que fuera secretario y mano derecha de Carlos I.
El Palacio del Deán Ortega es uno de los paradores de turismos más antiguos de España. Dan Ortega no era más que un clérigo de ascendencia noble, pero su diligencia y su buen gusto lo convirtieron en una de las personas del momento. Su albacea fue Francisco de los Cobos y su constructor Andrés de Vandelvira. Como curiosidad, decir que Deán Ortega falleció antes de pasar una noche en este palacio. La Sagra Capilla del Salvador es un templo construido bajo patrocinio de Francisco de los Cobos, como panteón de su palacio. Fue construida en 1536 para encumbrar la fortuna personal del secretario de Carlos V. El proyecto inicial se encargó a Diego de Siloé, mientras que la realización corrió a cargo de Andrés de Vandelvira a partir del 1540. El templo fue consagrado en 1559 y su primer capellán fue el Deán Ortega. El Salvador fue la empresa más ambiciosa de toda la arquitectura religiosa privada del Renacimiento español. El Hospital de los Honrados Viejos de El Salvador es una edificación hospitalaria y se fundó en el año 1932, aunque fue reedificado al completo en el siglo XVI. A día de hoy es una academia de danza. En la plaza de Santa Lucía se encuentran el mirador y la puerta que llevan su mismo nombre, aunque también se le llamó la Puerta Mudéjar de Quesada. Ha sido reconstruida, pero conserva el arranque de los arcos originales y de la cimentación. Es la puerta que da acceso al barrio árabe y alfarero de San Millán. Y aquí podemos ver la puerta de Granada. El recinto amurallado tenía 18 puertas, de las que solo quedan 3 en pie. Esta es una de ellas porque de aquí se cogía el camino real antiguo hacia Granada. De esta puerta se dice que salió Isabel la Católica cuando iba a la conquista de Baza. Pernoctó en el convento de Santa Clara y al día siguiente pues salió por esta puerta hacia Granada. Y aquí podemos ver un arco cegado y un antiguo abrevadero de la misma época que, como pueden comprobar, sigue en funcionamiento. La iglesia de San Lorenzo de Úbeda es un templo con una historia fascinante. Se encuentra en el casco histórico de la ciudad y destaca por su mezcla de estilos, incluyendo románico, gótico, renacentista y barroco. Se construyó en el siglo XIII sobre la muralla almohade de Úbeda, lo que le da un aspecto de iglesia-fortaleza. En el siglo XVI recibió una gran remodelación en estilo renacentista, que es el estilo predominante de la ciudad. Durante siglos sufrió un deterioro considerable y estuvo en riesgo de ruina hasta que la Fundación Huerta de San Antonio inició su rehabilitación en el año 2013.
Hoy en día, la iglesia ha sido desacralizada y funciona como centro cultural, donde se realizan conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades culturales. También se hacen visitas guiadas para conocer su historia y disfrutar de las vistas del Valle del Guadalquivir. Sin duda, el templo más curioso e interesante de los que vimos. Al salir de la iglesia, nos encontramos con la Casa de las Torres, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su construcción se remonta al siglo XVI, sobre un antiguo edificio que pertenecía a la influyente familia Dávalos. Destaca su fachada plateresca, dividida en 3 cuerpos y flanqueada por 2 torres. De ahí le viene el nombre. Está declarado Monumento Nacional y ha sido sede de la Escuela de Arte de Úbeda. El Palacio Vela de los Cobos está situado en pleno centro histórico y fue mandado construir en el siglo XVI por Francisco Vela de los Cobos, regidor de la ciudad, y su diseño se le atribuye al célebre arquitecto Andrés de Vandelvira. Destaca por su imponente fachada de piedra y consta de 3 plantas. A diferencia de otros palacios históricos, el Palacio Vela de los Cobos sigue siendo una residencia privada, lo que lo convierte en el único palacio de la provincia que aún está habitado y permite visitas exclusivas. En su interior alberga una colección de arte y una impresionante biblioteca, considerada de las mejores de Andalucía. Bueno, amigos, pues aquí seguimos paseando por las calles monumentales de Úbeda. Ya hemos visitado gran parte, el 90-80% de lo que queríamos visitar, y todavía nos quedan unas cosillas que hemos querido dejar para la tarde porque hoy es sábado. Úbeda es una ciudad bastante turística y cuesta trabajo, con la masificación humana. Cuesta a veces trabajo grabar, pero bueno, se consigue. Ahora nos dirigimos a la plaza 1 de Mayo o 1 de Mayo, creo que es 1 de Mayo, donde se encuentra la iglesia de San Pablo. La Plaza 1 de Mayo, también conocida como la Plaza del Mercado, ha sido históricamente el escenario de numerosos eventos públicos, desde corridas de toros, actuaciones teatrales, ejecuciones, autos de fe, y en ella se encontraban edificios como el antiguo ayuntamiento y la iglesia de San Pablo. En la plaza también se puede ver la estatua de San Juan de la Cruz, una figura muy importante para la ciudad. La iglesia de San Pablo es una de las iglesias más antiguas de Úbeda, con orígenes que se remontan a la época visigoda. A lo largo de los siglos ha sufrido diversas modificaciones, lo que ha dado lugar a una mezcla de estilos arquitectónicos. Su portada principal es conocida como la Puerta de los Carpinteros, de estilo románico, mientras que la portada sur presenta ojivas góticas. En su interior cuenta con una planta de 3 naves y una serie de capillas funerarias con trabajos de rejería plateresca. A todos vosotros sonará la frase de
por los cerros de Úbeda. Pues esa frase, lógicamente, nació aquí, en el año 1233, cuando fue reconquistada Úbeda. Pues un capitán llamado Álvar Núñez, en la contienda, en lo que es el combate, en la batalla, pues estaba desaparecido. Lo daban por muerto. Y a los 2 o 3 días apareció. Entonces el rey le preguntó que dónde había estado, que no lo había visto. Y él contestó que se había perdido por aquellos cerros. Se perdió por los cerros de Úbeda. Y ya a partir de ahí, pues, las tropas siguieron utilizando de forma irónica esta frase para expresar cobardía, evasión. Yo creo que nosotros la usamos más como cuando estamos en babia, ¿no? O cuando estamos en una conversación y sale uno con algo que no toca y se anda, que ha salido por los cerros de Úbeda. ¿Qué sería? Como decir, me salió por petenera, más flamenquito. La casa de Francisco de los Cobos fue su residencia y parte de su ambicioso proyecto renacentista. Su fachada sobria, pero emblemática, muestra la cruz y las conchas, símbolos de la Orden de Santiago, a la que pertenecía Cobos. Estos elementos reflejan su estatus y deseo de reconocimiento social. Tras un incendio, solo quedó en pie la fachada y hoy se reconstruye para ser sede universitaria. Y aquí en la calle Aje, en la calle Carmen, nos encontramos con la Casa Museo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un doctor de la Iglesia y poeta, y está enterrado en Úbeda. Y aquí tenemos su museo. Curiosamente, su cuerpo no está completo aquí en Úbeda, ya que hubo una disputa entre Úbeda y Segovia, lo que llevó a que sus huesos fueran repartidos. En Úbeda, en el oratorio de San Juan de la Cruz, se encuentran algunas reliquias, como un fémur y una mano. En pleno corazón de la ciudad se sitúa el monasterio de Santa Clara, uno de los conventos más antiguos de Úbeda, fundado en el siglo XIII y todavía habitado por monjas clarisas. Este lugar conserva una atmósfera de recogimiento y espiritualidad. Su arquitectura combina elementos góticos y mudéjares y alberga valiosas obras de arte sacro, y además es conocido por su obrador, donde las monjas elaboran tradicionales dulces que siguen recetas centenarias. Se dice que fue el lugar donde pernoctó la reina Isabel la Católica antes de partir hacia Baza. Cerca de la Plaza de Andalucía nos encontramos con la iglesia de la Santísima Trinidad, una joya del Renacimiento, construida en el siglo XVI. Destaca por su impresionante fachada y su hermoso interior, que combina elementos góticos y renacentistas. Es un símbolo de la historia y la belleza arquitectónica de esta ciudad, invitándonos a apreciar su legado cultural y espiritual. La Torre del Reloj es uno de los monumentos más emblemáticos.
Su origen se remonta a una antigua muralla defensiva árabe. En su interior se encuentran algunas de las campanas más antiguas de Úbeda. Además, la torre tiene un gran valor histórico, ya que en ella el emperador Carlos V y su hijo Felipe II juraron guardar los fueros y privilegios de la ciudad. Como ya se habrán dado cuenta por las iglesias que hemos visitado en sus imágenes cofrades, tuvimos la suerte de visitar esta bella ciudad en vísperas del Domingo de Ramos y así poder contemplar imágenes como esta banda de tambores en la calle. La iglesia de San Isidoro es una joya arquitectónica con raíces en el gótico. Se cree que en su ubicación pudo haber existido una mezquita antes de la Reconquista. Con una sola nave en forma de cruz latina, refleja influencias renacentistas y barrocas. El Hospital de Santiago es otra joya del Renacimiento español. Fue diseñado por Andrés de Vandelvira en 1562 y terminado en 1575. Originalmente fue construido como hospital para pobres enfermos, pero también funcionó como iglesia, panteón y palacio. Hoy en día, este monumento histórico se ha convertido en centro cultural, albergando exposiciones, congresos y una biblioteca. Su arquitectura es impresionante, con un gran patio central y torres cubiertas de cerámica vidriada. Debido a su majestuosidad, se le conoce como el Escorial de Andalucía. El Renacimiento es un estilo artístico, yo más bien diría que arquitectónico, porque donde más se refleja en las construcciones, que nace en el siglo XV en Italia y que un siglo después, en algunos países, siglo y medio después, pues ya llega a Europa, ¿no? Ya más tarde, pues ya llegaría el barroco. El Renacimiento llega antes que el barroco. Al pasar frente al Coso Taurino, nos percatamos de que había desfile de bandas de música. Decidimos entrar y embriagarnos un poco de la Semana Santa de Úbeda. Para reponer fuerzas, entramos en un bar que tenía más reliquias santas que una iglesia. Y es donde aprovechamos para probar el famoso ochío de Úbeda. Y después de esa parada técnica, pues aprovechamos para dar una vuelta nocturna por la ciudad y poder regalaros esta galería de imágenes.
Y bueno, queridos amigos, para despedirme he elegido este momento, para despedirme de Úbeda con esta panorámica, que creo que es una de las imágenes más bonitas de esta ciudad. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto en nuestro próximo destino. Hasta pronto, amigos.